La llave inglesa se le escapó de la mano a Roy y resonó contra el suelo metálico de su taller. Maldijo entre dientes y se limpió la grasa de los dedos en su mono de trabajo, ya sucio. Otro turno de 12 horas arreglando sistemas de refrigeración averiados y parcheando brechas en el casco de naves que apenas merecían el esfuerzo. Le dolía la espalda y le ardían los ojos de tanto mirar placas de circuitos. Estación Frontera DOT. Ion no era precisamente un lugar privilegiado en la galaxia. Se encontraba al borde del espacio sin reclamar, donde piratas, contrabandistas y gente que huía de algo se reunían para comerciar y repostar. Roy había acabado allí hacía 5 años, después de que su familia muriera en un accidente de transporte. Descubrió que trabajar con máquinas era más fácil que tratar con personas. Las máquinas tenían sentido. Se averiaban de formas predecibles y se podían arreglar con las herramientas adecuadas y paciencia. Cogió una barrita de proteínas de su banco de trabajo y la masticó sin saborearla. Su droide asistente, Patch, se acercó sobre ruedas chirriantes, emitiendo un pitido que, según había aprendido Roy, significaba que se habían actualizado los listados de la subasta de salvamento. Roy abrió la pantalla holográfica de su desgastada tableta y revisó las ofertas. La mayoría eran chatarra, naves de transporte desmanteladas, equipos mineros rotos, cápsulas que habían flotado en el espacio durante tanto tiempo que prácticamente eran polvo espacial. Un punto. Entonces la vio. El anuncio mostraba un escaneo parcial de una nave encontrada a la deriva en la nebulosa del Sudario. La calidad de la imagen era pésima y la base de datos no podía identificar el origen ni el diseño de la nave. Solo eso hizo que Roy se enderezara. En 5 años de trabajo de salvamento, había visto miles de tipos de naves. Cada especie importante de la galaxia tenía patrones de construcción distintivos, pero esta cosa no se parecía a nada que reconociera. El casco tenía extrañas curvas orgánicas que desembocaban en secciones angulares afiladas. El metal parecía casi vivo en la granulada imagen del escaneo. Roy hizo zoom y notó que toda la superficie parecía tener una textura como escamas o placas superpuestas. Hermosa de una manera que la mayoría de las naves militares o comerciales jamás habían sido. La puja inicial era sorprendentemente baja. Eso despertó las sospechas de Roy. O bien la compañía de salvamento no tenía ni idea de lo que había encontrado, o bien la nave tenía algún problema grave que no se detectaba en los escaneos, pero a Roy nunca se le había dado bien abandonar los misterios. Hizo su oferta e intentó no pensar en cuánto de sus ahorros estaba arriesgando basándose en una corazonada. 3 días después, ganó la subasta. Nadie más se había molestado siquiera a empujar contra él. Roy llevó su pequeño remolcador hasta las coordenadas indicadas en la reclamación de salvamento. La nebulosa del Sudario era una zona espacial peligrosa, repleta de radiación y escombros que interferían con los sensores. Le llevó 6 horas de cuidadosa navegación encontrar la nave abandonada flotando entre las nubes de gas púrpura y azul cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para verla con claridad. Roy contuvo la respiración por un instante. La nave era enorme, al menos 3 veces el tamaño de un carguero estándar, pero sus proporciones sugerían que estaba diseñada para un solo piloto o quizá una tripulación muy reducida. Siglos de polvo cósmico cubrían el casco y la superficie estaba marcada por impactos de meteoritos en docenas de lugares. Pero bajo toda esa destrucción, Roy pudo apreciar la maestría. Cada curva y ángulo tenía un propósito. Aquello no era solo una nave. Era arte. Maniobró su remolcador hasta el costado y acopló ganchos magnéticos al casco. El metal se sentía cálido bajo sus manos enguantadas mientras caminaba por el espacio para revisar los puntos de anclaje. Era extraño. Las naves abandonadas en el espacio solían congelarse por la radiación. Pero esta nave conservaba el calor como si algo aún viviera en su interior. El viaje de regreso a la estación espacial duró otras 8 horas. Roy pasó la mayor parte del tiempo observando la nave abandonada a través de su visor. El casco parecía cambiar de color según cómo le incidiera la luz. A veces parecía casi cobre, luego plateado,
luego algo parecido al aceite sobre el agua con patrones iridiscentes danzando en la superficie. Roy se convenció de que era solo la radiación de la nebulosa jugando con sus ojos. Atracó la nave en su bahía privada, una de las pocas ventajas de trabajar en una estación semiabandonada. La mayoría de los anillos de atraque estaban vacíos últimamente. Roy pagó una tarifa fija por un hangar con capacidad para naves de hasta clase fragata, y nunca antes había necesitado más de una décima parte de ese espacio. El hangar encajaba a la perfección, con espacio de sobra para sus plataformas de trabajo y carros de herramientas. Roy dedicó el primer día a recorrer la nave y tomar medidas. De cerca, pudo ver que el casco no era de metal en el sentido tradicional. Tenía una cualidad cristalina mezclada con algo flexible y orgánico. La superficie era lisa, pero no fría. Al presionar la palma de la mano contra ella, juraría haber sentido una vibración como un latido muy lento. Punto. No había códigos de registro por ninguna parte del casco, ni marcas ni insignias identificativas. Incluso los puertos de atraque tenían un diseño extraño para el que Roy tuvo que adaptar conectores. Quienquiera que construyera esta nave no se había preocupado por hacerla compatible con el resto de la galaxia. Al segundo día, Roy logró cortar un panel externo y acceder a algunos de los sistemas internos. Lo que encontró no tenía sentido. El cableado parecía más bien venas y arterias que circuitos. Los conductos de energía estaban dispuestos en patrones que le recordaban a un sistema nervioso. Siguió un camino y descubrió que conectaba con lo que debería haber sido el núcleo del reactor. Pero al llegar, solo encontró una cámara oscura sin ninguna fuente de energía visible. Sin embargo, la cámara no estaba vacía. Algo grande había estado allí. Roy encontró marcas de garras grabadas profundamente en las paredes. Cada marca era tan larga como su antebrazo y lo que las había hecho tenía una fuerza superior a la de cualquier humano o especie alienígena conocida. Estaba a punto de irse cuando su mano rozó una puerta sellada que no había visto entre las sombras. El metal se calentó bajo su palma. Entonces la oyó. Una voz suave como un susurro que hablaba directamente dentro de su mente. Por fin, alguien que podría entenderlo. Roy se apartó de un salto de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor en la cámara vacía, pero estaba completamente solo. La voz no volvió a oírse. Se quedó allí parado durante 5 minutos, esperando que sucediera algo más. No pasó nada. Roy se convenció de que era agotamiento. Llevaba trabajando jornadas de 16 horas desde que había recuperado la nave abandonada. La falta de sueño podía hacer que cualquiera oyera cosas. Guardó sus herramientas y regresó a sus aposentos. Pero esa noche soñó que volaba entre las estrellas sin nave. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que brillaban como metal fundido. Roy despertó con sabor a humo en la boca y el recuerdo del vuelo desvaneciéndose de su mente. Sacudió la cabeza y se salpicó la cara con agua fría del lavabo de sus aposentos. Los sueños no significaban nada. Tenía trabajo que hacer. La nave abandonada lo esperaba en la bahía. Con la luz de la mañana filtrándose por la ventana de la estación, el casco parecía casi ansioso. Roy se dijo a sí mismo que estaba siendo ridículo. Las naves no tenían sentimientos. Eran máquinas, complejas tal vez, pero al fin y al cabo solo metal, circuitos y combustible. Comenzó un análisis exhaustivo de los sistemas de la nave. Cuanto más profundizaba en la estructura interna, más fascinado quedaba. Cada componente era un híbrido de diseño biológico y mecánico. Los conductos de energía palpitaban como arterias, aunque nada fluyera por ellos. Todo el blindaje estaba dispuesto en secciones superpuestas que aparentemente podían desplazarse y moverse. Todo estaba diseñado como un organismo vivo, hecho de metal y cristal. Roy siempre había tenido facilidad para comprender las máquinas por intuición, más que por formación académica. Nunca terminó la carrera de ingeniería. No pudo permitírsela tras la muerte de su familia. Pero tenía un don para observar objetos rotos y saber cómo debían funcionar.
Esta nave le transmitió ese don como ninguna otra. Pasó días mapeando los sistemas. La nave estaba diseñada en torno a una cámara central que se conectaba con todo lo demás como un corazón bombeando sangre. Pero la cámara estaba sellada y Roy no encontró forma de abrirla sin cortar paredes que pudieran ser estructurales. Así que trabajó a su alrededor, reparando conductos dañados y reemplazando componentes corroídos con piezas que rescató de su chatarrería. Lo extraño era cómo respondía la nave a su trabajo. Cuando reparaba un relé de potencia, las luces parpadeaban en secciones que deberían estar completamente apagadas. Cuando remendaba una brecha en el casco, sentía el metal calentarse bajo sus manos, como si le estuviera agradecido. Roy empezó a hablarle a la nave mientras trabajaba, una costumbre que tenía con todas sus reparaciones. Eres preciosa, ¿verdad? Alguien te quiso mucho. Se nota en la artesanía. Cada conexión es perfecta. Sin atajos. Quien te construyó se tomó su tiempo y lo hizo bien. La temperatura de la nave subió 2 grados. Roy revisó sus sensores 2 veces para asegurarse de que no se lo imaginaba. Al cuarto día, Carla Wu pasó por su bahía. Era la administradora de la estación, una mujer dura de unos 50 años que lo había visto todo y no se impresionaba fácilmente. Miró la nave abandonada con los ojos entrecerrados. Es un hallazgo interesante, Roy. ¿De dónde dijiste que venía? Nebulosa Sudario. Subasta de salvamento. ¿Por qué? Carla rodeó la nave lentamente. El eco de sus botas resonaba en la bahía. ¿Vinieron inspectores ayer? Ejecutivos haciendo preguntas sobre reclamaciones de salvamento inusuales. Parecían muy interesados cuando mencioné que habías traído algo sin registrar. Roy sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de ejecutivos? De esos que sonríen demasiado y tienen autoridad legal para hacerles la vida imposible a los demás. Solo quería que lo supieras. Ten cuidado con este. Algo me dice que esconde algo más. Después de que Carla se marchara, Roy se quedó mirando su nave. Tenía un mal presentimiento sobre esos inspectores. Por su experiencia, cuando los intereses corporativos empezaban a husmear algo inusual, significaba o grandes beneficios o grandes problemas, normalmente ambas cosas. Volvió al trabajo, pero se mantuvo atento a los canales de comunicación de la estación. 2 días después, oyó rumores sobre nuevas llegadas. 3 naves habían atracado en los anillos comerciales. Eran naves militares, pero con matrículas corporativas. Las tripulaciones hacían preguntas y ofrecían dinero a cambio de información sobre posibles hallazgos. Roy tomó una decisión. Empezó a trabajar más rápido, instalando sistemas de camuflaje que había sacado de un viejo dron furtivo. Si alguien buscaba esta nave, se lo pondría lo más difícil posible. Redirigió lecturas de energía falsas a través de la red de la estación para que su hangar pareciera que solo estaba funcionando con equipo de reparación estándar. Punto. La nave le ayudó. Juró que sí. Cuando instaló los generadores de camuflaje, el casco pareció saber lo que quería y ajustó sus propiedades reflectantes en consecuencia. Cuando intentó enmascarar la firma energética, los sistemas de energía inactivos se reorganizaron en patrones que amortiguaron su potencia. Ya te habías escondido antes, ¿verdad? ¿Sabes cómo desaparecer? Bien. Permítenos mantenerte oculto un poco más. Esa noche, Roy encontró otro compartimento sellado oculto tras un panel de servicio. Dentro había un espacio del tamaño de un armario lleno de lo que parecía piel muda, pero no era piel. El material era cristalino y metálico a la vez, formado por escamas superpuestas, cada una tan grande como un plato. Brillaban con luz propia, aunque no había energía en esa sección. Punto. Roy cogió una de las escamas. Era más ligera de lo normal y estaba tibia al tacto. Hermosa. Los bordes eran lo suficientemente afilados como para cortar si no tenía cuidado. La sostuvo a contraluz y vio patrones en la estructura cristalina que parecían diseños de circuitos. ¿Qué clase de criatura mudaba escamas de metal y cristal?
¿Qué clase de ser necesitaba una nave diseñada en torno a su biología? Roy comenzaba a comprender que no había encontrado una nave abandonada. Había encontrado el hogar de alguien que se había estado escondiendo durante mucho tiempo. Volvió a colocar la escama con cuidado y selló el compartimento. Le temblaban las manos. Esto era más grande de lo que pensaba. Mucho más grande. Y esos inspectores corporativos se acercaban. Los oía por los canales de comunicación. Abriéndose paso por la bahía de la estación, Roy se dirigió a la cámara central sellada. Presionó ambas palmas contra la cálida puerta de metal. No sé quiénes son ni qué son, pero no voy a dejar que nadie los desmantele. Es una promesa. La puerta vibró bajo sus manos. Entonces, lentamente, tan lentamente que casi no lo notó, el sello comenzó a resquebrajarse. Una luz dorada y cálida se derramó desde el interior. El corazón de Roy se aceleró mientras retrocedía. Algo estaba despertando dentro de su nave. Algo había permanecido dormido durante mucho tiempo, y Roy presentía que su tranquila vida como mecánico estaba a punto de complicarse enormemente. Dot. La puerta de la cámara se abrió con un sonido similar a un suspiro. Roy se quedó paralizado mientras una luz dorada inundaba la oscura bahía. Su instinto de mecánico le gritaba que corriera, que saliera, que llamara a seguridad de la estación. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Siempre había estado presente dentro de la cámara. Algo se movió. Dot. Al principio, Roy pensó que era un efecto de la luz. Entonces vio a la criatura con claridad, y se le cortó la respiración. Estaba acurrucada en el centro de la cámara, en un espacio demasiado pequeño para contenerla. El cuerpo estaba cubierto de escamas idénticas a las que Roy había encontrado en el compartimento oculto. Cada escama brillaba con colores que variaban entre cobre, oro y un carmesí intenso. La cabeza era elegante y aterradora a la vez. Larga y serpentina, con rasgos afilados y cuernos que se curvaban hacia atrás desde el cráneo. 4 patas estaban recogidas contra el cuerpo, cada una terminada en garras capaces de desgarrar placas enteras. Las alas estaban tan plegadas contra los costados que Roy casi no las vio. La criatura entera palpitaba con un tenue brillo interno, como brasas en un fuego agonizante. Un ojo se abrió. Era más grande que la mano de Roy, del color del oro fundido, con una pupila brillante que lo miraba con una inteligencia inconfundible. Roy sintió algo rozar su mente. No eran palabras exactamente, sino un significado que trascendía el lenguaje. No tienes miedo. Roy tragó saliva con dificultad. Estoy aterrorizado, pero también siento mucha curiosidad por saber qué eres. La criatura emitió un sonido que podría haber sido una risa. Le dolió a Roy en los oídos, pero también resonó en su pecho como música. Lentamente, el ser se desenrolló, incluso disminuido y claramente débil. Era magnífico. Las alas se extendieron parcialmente, y Roy vio que estaban hechas del mismo metal cristalino que las escamas, con membranas que brillaban desde dentro. Soy Sarif. Me llamaron de otras maneras en otros idiomas, pero este nombre servirá. Soy lo que vuestras antiguas leyendas terrestres llamaban un dragón. Éramos el pueblo alado de fuego antes de que la galaxia decidiera que éramos más valiosos muertos que vivos. La mente de Roy. Dragones reales. Las historias de la mitología terrestre se basaban en criaturas reales que volaban entre las estrellas. Quiso reírse de la imposibilidad de aquello. En cambio, hizo la pregunta práctica. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo ahí dentro? 300 años, más o menos una década. Perdí la cuenta después del primer siglo. El tiempo se vuelve extraño cuando ralentizas tu cuerpo hasta casi la nada. Sara se acercó a la entrada de las cámaras. Sus escamas tintineaban suavemente como campanillas de viento. Programé mi nave para que me despertara solo cuando alguien se acercara con genuino interés y no con codicia. Restauraste mis sistemas con tanta paciencia. Tanto respeto por lo que no entendías. Eso es raro. Roy observó la nave a su alrededor con una nueva comprensión.
Toda esta nave es parte de ti, ¿verdad? No es solo una nave que pilotas, sino algo que creaste. Humano inteligente. Sí, nosotros, los dragones, no construimos naves como lo hace tu especie. Despojamos nuestras escamas y las moldeamos con el calor del plasma y nuestra propia voluntad. La nave soy yo y yo soy la nave. Estamos unidos a un nivel que vuestra ciencia aún no puede describir. Roy se dejó caer pesadamente en su carrito de herramientas. Sentía las piernas débiles. ¿Por qué os casaron? ¿Qué hizo vuestro pueblo? La voz mental de Sara se tornó fría y triste a la vez. Existíamos. Ese fue nuestro crimen. Los dragones podemos generar energía plasmática desde nuestro interior. Podemos crear un calor que funde cualquier material. Podemos volar por el espacio sin nave si queremos, alimentándonos de radiación solar y energía cósmica. Para las potencias industriales de la galaxia, no éramos personas. Éramos recursos que explotar. Entonces le mostró imágenes, recuerdos que inundaron la mente de Roy. Dragones volando en formaciones entre planetas, sus escamas brillando como pequeñas estrellas. Mundos pacíficos donde servían de guardianes y mediadores. Luego la guerra. Naves con logotipos corporativos cazando dragones en campos de asteroides. Criaturas diseccionadas aún vivas para extraer sus órganos plasmáticos y convertirlos en armas. Familias dispersas por la galaxia, escondidas o muriendo en batallas sin esperanza. Roy sintió náuseas. ¿Cuántos de ustedes quedan? No lo sé. Nos dispersamos hace 3 siglos. Algunos huyeron al borde galáctico. Otros entraron en hibernación profunda, como yo. No he vuelto a oír el llamado de un dragón en todo este tiempo. Puede que sea la última del sector. Quizá la última en cualquier lugar. El peso de esa soledad golpeó a Roy como un puñetazo. 300 años sola, escondida, con miedo incluso de dormir profundamente por si los cazadores la encontraban. Comprendía la soledad. La había sufrido desde la muerte de su familia. Pero sus 5 años no eran nada comparados con 3 siglos. ¿Los inspectores de la estación son los mismos que cazaron a tu gente? Los ojos de Sara brillaron con más intensidad. Sí, ahora se hacen llamar cosechadores. Tienen agentes por todas partes, vigilando constantemente los yacimientos arqueológicos y las reclamaciones de salvamento. Son pacientes y minuciosos. Los sistemas de mi nave emitían sutiles señales de energía cuando los reparaste. No mucha, pero suficiente. Saben que hay algo aquí. Simplemente aún no saben qué. Roy se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su mente repasaba las opciones a toda velocidad. ¿Cuánto falta para que puedas volar de nuevo? ¿Para que tengas fuerzas suficientes para irte? 1 semana. Tal vez menos si puedo alimentarme bien. Pero necesito energía plasmática, energía bruta para metabolizar. Eso era fácil antes. Ahora tengo que ocultar cada señal de energía o atraerlas directamente hacia mí. Roy dejó de caminar. Una idea se estaba formando. Una idea descabellada y peligrosa que podría costarle la vida, la detención o ambas cosas. Pero miró a Sara, a ese ser magnífico que había estado escondido y atemorizado durante 300 años, y supo que lo haría de todos modos. La red eléctrica de la estación es vieja e ineficiente. Llevo 5 años trabajando en estos sistemas. Conozco cada relé y cada cruce. Puedo derivarte energía de forma que parezca una operación normal de la estación. Requerirá cierta preparación, pero puedo alimentarte sin activar las alarmas. Sara lo miró fijamente con esos ojos dorados. ¿Te arriesgarías por mí? Acabamos de conocernos. No me debes nada. Roy se encogió de hombros. Tú misma lo dijiste. Me importan las cosas. La gente, las máquinas, lo que sea. No me gusta ver cómo unos bastardos codiciosos destruyen cosas hermosas. Además, no voy a dejar que desmantelen mi nave. Por primera vez, la voz mental de Sara transmitió calidez. Nuestra nave, Roy. Si hacemos esto, lo haremos juntos.
Roy sonrió a pesar del miedo. Sí, nuestra nave. Ahora, déjame ponerme a trabajar antes de que esos recolectores descubran en qué bahía te escondes. Roy trabajó toda la noche como un poseso. Arrancó paneles de las paredes de la estación y redirigió los conductos de energía de forma que parecieran tareas de mantenimiento o reparaciones para cualquiera que revisara los registros. El truco consistía en hacer que el consumo de energía pareciera normal. La estación fronteriza era vieja e ineficiente por diseño. La mitad de los sistemas perdían energía en el espacio debido al mal aislamiento y las conexiones corroídas. Roy solo tenía que hacer que su robo pareciera más de lo mismo. Sarah permaneció oculta en su cámara, pero Roy podía sentir su presencia, un cálido peso constante en el fondo de su mente. El vínculo mental entre ellos se fortalecía. Ella podía percibir sus emociones y él podía vislumbrar sus pensamientos. Fue una situación extraña e íntima, algo que Roy no había experimentado con nadie desde la muerte de su familia. «Tienes miedo, pero estás decidido», observó Sarah mientras Roy conectaba un cable de alimentación a los sistemas de su nave. «Tu especie es buena para funcionar a pesar del miedo». «Los humanos son tercos», respondió Roy, sin apartar la vista de su trabajo. «No sabemos cuándo parar. Nos cuesta la vida muchas veces, pero también nos mantiene en pie cuando especies más inteligentes se rendirían. Recuerdo eso de los humanos. Antes de que comenzara la caza, mi gente estudió muchas especies. Los humanos eran jóvenes entonces, apenas alcanzaban su propia luna. Pero vimos potencial en ustedes. Adaptabilidad y creatividad más allá de su corta esperanza de vida. Algunos argumentamos que los humanos serían buenos aliados cuando maduraran como especie». Roy conectó el último cable y sintió que la energía comenzaba a fluir. La nave de Sarah zumbó con satisfacción. Pudo ver sus escamas comenzar a brillar con más intensidad a través de la puerta abierta de la cámara. Parece que esos dragones tenían razón sobre al menos un humano. A la mañana siguiente, el director Payne llegó a la bahía de Roy. Era exactamente el tipo de persona que Roy esperaba. Traje caro, sonrisa perfecta, ojos como los de un tiburón. 2 agentes de seguridad lo flanqueaban, ambos con armas que eran técnicamente legales, pero claramente destinadas a intimidar. Payne miró alrededor de la bahía con interés calculado. «Señor Dunn, represento a la Corporación de Gestión de Recursos Galácticos. Entendemos que recientemente adquirió una nave no registrada de la nebulosa del Sudario». Roy mantuvo una expresión neutral. «Sí, compré los derechos de salvamento en una subasta. Es legal». Por supuesto. No cuestionamos su afirmación. Simplemente nos interesa comprarle la nave. Nuestra empresa se especializa en la recuperación de tecnología perdida. Podemos ofrecerle 10 veces lo que pagó en la subasta. Transferencia inmediata. 10 veces. Era una suma considerable. Suficiente para que Roy abandonara esta estación y montara un negocio en condiciones en un lugar mejor. Suficiente para vivir cómodamente durante años. Roy pensó en Sarah, escondida en su habitación. 300 años de soledad a sus espaldas y quién sabe cuántos más por delante. Pensó en las imágenes que ella le había mostrado de dragones siendo diseccionados vivos. «No me interesa. La nave es un proyecto de restauración. Me la quedo». La sonrisa de Payne no cambió, pero su mirada se volvió más fría. «Señor Dunn, creo que no comprende el valor de lo que posee. Esa nave contiene tecnología que nuestros analistas consideran de gran importancia. Estamos dispuestos a ofrecerle hasta 50 veces su precio de compra». ¿50 veces? El corazón de Roy latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Sigue sin interesarme. Como dije, es un proyecto personal. Desmantelo los restos para obtener piezas. La mayor parte es chatarra, de todos modos». «Ya veo». Payne sacó una tableta y fingió consultar algo. Sería lamentable que los inspectores de la estación encontraran infracciones de seguridad en su bahía o que sus licencias de salvamento fueran marcadas para revisión.
La burocracia puede ser muy lenta. Ahí estaba. La amenaza tras las palabras amables. Roy lo esperaba. Haga lo que tenga que hacer, director. Yo haré lo que tenga que hacer. La nave se queda conmigo. Payne lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió a su equipo de seguridad y se marcharon. Roy esperó a que se fueran antes de soltar el aire que había estado conteniendo. Le temblaban las manos. Eso fue peligroso, pensó Sarah. No se detendrá. Las cosechadoras nunca se detienen. Lo sé. ¿Cuánto más necesitas? 3 días si el flujo de energía continúa. Quizá 2 si lo forzamos. Pero Roy, pronto escanearán la estación. Tienen equipo capaz de detectar mi firma biológica a través de cualquier blindaje normal. En cuanto sepan con certeza que estoy aquí, traerán fuerzas militares. Roy pensó rápido. Entonces nos vamos antes de que escaneen. ¿Puedes volar ahora si es necesario? Puedo volar, pero no lejos ni rápido. Todavía estoy débil. Y hay algo más que debes saber. Si huimos, te convertirás en un fugitivo. Los cosechadores tienen autoridad legal en la mayor parte del espacio civilizado. Te cazarán con la misma certeza con la que me cazan a mí. Roy miró a su alrededor. Este había sido su hogar durante 5 años. No era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Toda su vida cabía en un trastero en un pequeño taller. Sin familia, sin amigos cercanos, nada que lo atara excepto la costumbre y el miedo al cambio. Entonces supongo que es bueno que no tenga mucho que perder. Necesitamos un plan. Ahora vigilarán tu nave. No podemos simplemente desacoplar y huir. Durante los 2 días siguientes, Roy y Sarah planearon su escape. Roy presentó la documentación alegando que trasladaba la nave fue trasladada a una instalación en el anillo comercial de la estación para reparaciones mayores. Esto le dio autorización temporal para desacoplar. No era una gran ventaja, pero suficiente. Mientras tanto, instaló armas en la nave. Nada sofisticado, solo equipo militar excedente que había recolectado a lo largo de los años en trabajos de salvamento. Un cañón de plasma de un destructor desguazado. Generadores de escudos de una patrullera. Lanzamisiles que habían visto mejores tiempos, pero que aún funcionaban. Los sistemas orgánicos de Sarah se adaptaron a la tecnología humana de maneras que deberían haber sido imposibles, envolviendo las conexiones biomecánicas alrededor de las placas de circuitos como enredaderas. Las armas de tu especie son toscas pero efectivas, observó Sarah. Combinadas con mi maniobrabilidad, podríamos sobrevivir a un encuentro. Esperemos no tener que averiguarlo. Al tercer día, Carla Gu fue a verlo. Parecía preocupada. Roy, esa gente de la corporación trajo equipos de escaneo. Mañana por la mañana comenzarán un reconocimiento completo de la estación. Lo que sea que estés escondiendo, lo van a encontrar. Roy asintió lentamente. Gracias por la advertencia, Carla. Has sido buena conmigo. Ella estudió su rostro. Te vas. ¿Verdad? Roy, ten cuidado. Esa gente tiene influencia en todas partes. Si huyes, más vale que huyas lejos. Yo me encargaré de ti. Esa noche, Roy cargó sus herramientas y provisiones esenciales en la nave. Patch, el droide, rodaba a su lado, emitiendo pitidos interrogativos. Roy había construido a Patch con chatarra a lo largo de los años, y el pequeño droide era lo más parecido a una familia que tenía. Sí, nos vamos, Patch. Nueva aventura. Probablemente peligrosa. ¿Quieres venir o quedarte? Patch emitió un pitido firme y subió por la rampa de carga. Roy sonrió. Sarah salió de su cámara por primera vez desde aquel primer encuentro. Sus escamas brillaban con salud, con la suficiente intensidad como para iluminar toda la bahía. Era magnífica y aterradora. En toda regla, un dragón de antiguas leyendas. ¿Estás listo, Roy? Roy miró su nave, su bahía, su antigua vida. Luego miró a Sarah y sintió la calidez de su vínculo mental. Sí,
Vamos a buscarte un lugar seguro donde esconderte. Después, quizá encontremos a más de los tuyos. ¿Y si los cosechadores nos persiguen? Roy sonrió y palmeó el cañón de plasma que tenía instalado. Luego les mostraremos por qué no se juega con una dragona que tiene una ingeniera humana de su lado. La secuencia de desacoplamiento transcurrió sin problemas al principio. Roy transmitió su orden de trabajo falsificada y obtuvo autorización del control de la estación. La nave de Sara se desconectó de la bahía casi sin vibrar. Sus sistemas orgánicos manejaron la separación con gracia. Ninguna nave construida por humanos podría igualarlos. Se alejaron de la estación fronteriza Ion con propulsores de maniobra. Lentos y cuidadosos como cualquier nave normal que se traslada para reparaciones. Entonces, la voz del director Payne crepitó por el canal de comunicación. Señor Dunn, se le ordena regresar con Doc inmediatamente. Hemos detectado firmas de energía no autorizadas provenientes de su nave. La seguridad de la estación está autorizada a usar la fuerza si no cumple. Roy miró a Sara, quien se había posicionado en el corazón de los sistemas de control de la nave. Su conciencia fluía a través de cada circuito y conducto. Ella era la nave de una manera que ningún piloto humano podría hacer jamás. Adiós a nuestra ventaja inicial. ¿Puedes llevarnos a la nebulosa? Espera. La nave de Sara se movió repentinamente como un ser vivo. Toda la nave cambió de dirección y los motores estallaron en un fuego de plasma que Roy desconocía que ella pudiera generar. Aceleraron tan rápido que a Roy se le heló la sangre y se agarró al primer asidero que encontró para no caerse. Detrás de ellos, 3 naves cosechadoras se soltaron de sus amarras y las persiguieron. La red defensiva de la estación se activó, disparando tiros de advertencia a su proa. Sara esquivó el fuego con una gracia imposible. Su nave se doblaba y flexionaba de formas que deberían haberla destrozado, pero el casco orgánico absorbió la tensión y siguió volando. Roy observó por los sensores cómo se abrían paso a través de un hueco entre 2 plataformas de defensa, apenas más ancho que su casco. Dijiste que aún estabas débil. Lo estoy. Esto va a doler después. Pero ahora mismo, sobrevivimos. Las naves cosechadoras eran más rápidas de lo que Roy esperaba. Motores de grado militar impulsaban cascos diseñados para la persecución y la captura. Se desplegaron en formación de persecución, cortando las rutas de escape y empujando a Sara hacia el vacío, donde no tendría cobertura. Roy se sujetó a la consola de armas que había improvisado. Era rudimentaria comparada con los sistemas militares propiamente dichos. Solo la pantalla de puntería y los controles de disparo manual eran un desastre, pero tendría que servir. Apuntó a la cosechadora más cercana y disparó el cañón de plasma. El disparo falló. Roy maldijo y ajustó su puntería. Apuntar desde una nave en movimiento mientras el piloto realizaba maniobras evasivas no se parecía en nada a los simuladores en los que había practicado. Sara, necesito que te quedes quieta 3 segundos. Solo 3 segundos. Nos van a alcanzar. Confía en mí. Sara estabilizó el vuelo. Inmediatamente, el fuego de las 3 cosechadoras convergió en su posición. Los escudos se tensaron al recibir los impactos. Roy ignoró la alarma, que gritaba sobre la integridad de los escudos, y se concentró en su pantalla de puntería. Apuntó a la nave más cercana, teniendo en cuenta su velocidad y distancia, y disparó. El rayo de plasma impactó directamente en el motor de la cosechadora. La nave giró sin control, expulsando atmósfera y quedando rezagada. No destruida, pero definitivamente fuera de combate. 1 menos. 2 más. Pero las cosechadoras restantes habían aprendido de su error. Se separaron, atacando a Sara desde diferentes ángulos para distraerla. Una de ellas disparó algo que Roy nunca había visto. Ya lo había visto antes. Una red de energía crepitante que se extendía al volar, lo suficientemente grande como para engullir toda la nave. ¿Qué es eso? Una red de drenaje de plasma. Si nos alcanza, absorberá mi energía directamente.
Me dejarán seco y estaré demasiado débil para resistir. Roy, tienes que cortar la conexión entre mi sistema nervioso y el casco si eso sucede. Me dolerá mucho, pero es mejor que ser capturado. Roy abrió los esquemas internos de la nave. Muéstrame qué conexiones. Sarah resaltó varias uniones clave en su pantalla. Pulsaban al mismo ritmo que su corazón. Cortarlas sería como seccionar arterias. No voy a permitir que lleguemos a eso. Espera. Roy disparó los lanzamisiles no contra las naves, sino contra la propia red de plasma. Los misiles explotaron en una reacción en cadena que rompió la cohesión de la red. Se desintegró en inofensivas volutas de energía que se disiparon en el espacio. Las naves recolectoras dispararon inmediatamente otra red, pero esta vez Roy estaba preparado. Detonó misiles en su camino de nuevo, creando una pared de explosiones que las redes no podían atravesar. Solo tienen una cantidad limitada de esas redes. Debemos sobrevivir hasta que se agoten o alcancemos la nebulosa. La persecución continuó durante otra hora. Sarah volaba con una gracia asombrosa. Cada movimiento era preciso y hermoso, incluso mientras el fuego de las armas llenaba el espacio a su alrededor. Roy manejaba las armas y los escudos, cubriendo su retirada y disparando cuando podía. Trabajaban juntos con una coordinación que los sorprendió a ambos, comunicándose a través del enlace mental más rápido de lo que las palabras podrían. Entonces, la nebulosa del sudario apareció ante ellos. Una pared de gas púrpura y azul que interfería con los sensores y los sistemas de puntería. Sarah se lanzó hacia ella sin dudarlo. Las naves recolectoras la siguieron, pero sus movimientos se volvieron erráticos al fallar sus instrumentos. Roy aprovechó su confusión. Disparó el cañón de plasma contra un asteroide en la nebulosa, sobrecalentando un lado hasta que se fracturó y explotó en escombros. La nube de metralla se expandió entre ellos y sus perseguidores, obligando a las naves recolectoras a reducir la velocidad o arriesgarse a sufrir daños. Un truco más, murmuró Roy. Conectó la energía de sus escudos a los motores. Peligroso, pero les dio un impulso de velocidad que los puso por delante. Sarah los condujo a lo profundo de la nebulosa, siguiendo rutas que solo existían en su memoria de hacía 300 años. Las naves recolectoras se quedaron atrás, incapaces de navegar por el peligroso espacio sin los sensores adecuados. Finalmente, después de lo que parecieron horas volando a ciegas, Sarah anunció que estaban a salvo. Roy se desplomó en su asiento, exhausto y temblando por la adrenalina. ¿Los hemos perdido? Por ahora, pero saben que estoy vivo. Buscarán. Traerán más naves. Hemos ganado tiempo, nada más. Roy miró a su alrededor. Las alarmas seguían sonando en una docena de sistemas diferentes. Habían sufrido daños en varios lugares. Patch ya estaba haciendo reparaciones de emergencia, emitiendo pitidos frenéticos sobre brechas en el casco y fluctuaciones de energía. Pero estaban vivos. Habían escapado. ¿A dónde vamos ahora? Sarah guardó silencio un instante. Luego le envió una imagen a través de su enlace. Una antigua estación flotando en la nebulosa, abandonada pero intacta. Un lugar que los dragones habían usado como refugio hacía mucho tiempo. Allí podemos reparar y planear nuestro próximo movimiento. Roy, lo que hiciste allí, luchando conmigo, cubriendo mis debilidades con tus armas, fue exactamente como mi gente luchaba junto a los humanos en los viejos tiempos. Antes de que las corporaciones lo convirtieran todo en ganancias. Roy esbozó una sonrisa cansada. Bueno, hacemos un buen equipo. Tú vuelas, yo disparo. Sencillo. Es más que eso. Te adaptaste a mis necesidades al instante. Anticipaste lo que necesitaba. Eso no es entrenamiento. Eso es instinto. Eso es compañerismo. La calidez en la voz mental de Sarah le oprimió el pecho a Roy. No se había sentido parte de algo más grande que él mismo en 5 años. No se había sentido importante para nadie. Ahora estaba allí, un fugitivo en una nave robada con un dragón legendario.
y se sentía más correcto que nunca en su vida. Sí, compañeros. Me gustó el sonido de ese parche. El pitido de aprobación resonó y Roy rió a pesar de todo. La antigua estación flotaba en la nebulosa como un fantasma de otra era. Estaba construida con un estilo que Roy jamás había visto. Todo curvas fluidas y estructuras cristalinas que capturaban y reflejaban la luz de la nebulosa. Arquitectura de dragón. Sara dirigió su nave hacia un hangar que se abrió al acercarse, reconociendo su firma biológica incluso después de 3 siglos. Dentro, la energía de emergencia cobró vida. La estación era antigua, pero aún funcional. La ingeniería de dragón había sido construida para durar. Roy pasó la semana siguiente reparando los daños de su huida. El casco había recibido varios impactos directos que necesitaban reparaciones. Los sistemas de energía estaban sobrecargados. Los escudos necesitaban una recalibración completa. Pero mientras trabajaba, Roy se dio cuenta de que era más feliz que en años. Tenía un propósito de nuevo, alguien que dependía de él. Una amiga, Sara, recuperó sus fuerzas en la cámara central de la estación, diseñada como lugar de descanso para dragones. Allí podía extraer energía ambiental de la propia nebulosa, alimentándose lenta pero seguramente. Mientras se recuperaba, le contó a Roy historias sobre su pueblo. No siempre fuimos guerreros ni fugitivos. Éramos artistas y filósofos. Ayudábamos a las especies jóvenes a superar las dificultades de integrarse en la comunidad galáctica. Mediábamos en disputas porque podíamos percibir emociones e intenciones gracias a nuestros dones mentales. Éramos de fiar. Roy soldó un parche sobre una brecha en el casco y escuchó. Le gustaba oír hablar de la época anterior a la caza. Eso hacía que la voz de Sara sonara menos triste. ¿Qué cambió? La codicia. Alguien descubrió que nuestros órganos de plasma podían extraerse y usarse como fuentes de energía. Increíblemente eficientes, renovables si se mantenían vivos en estasis. Un solo dragón podía abastecer de energía a una ciudad entera. La corporación vio ganancias. Los gobiernos vieron armas. Pasamos de ser personas a recursos en una sola generación. Es enfermizo. Esa es la realidad de muchas especies en esta galaxia. Los humanos tienen suerte. No tienen nada lo suficientemente único como para explotar. Su único valor reside en su trabajo y su creatividad. Eso les otorga una libertad que otras especies envidian. Roy reflexionó sobre ello mientras trabajaba. Los humanos eran comunes, sin nada destacable en cuanto a habilidades físicas o poderes especiales. Pero quizá esa fuera su fortaleza. Nadie cazaba humanos por sus órganos o piel. Eran simplemente personas libres de elegir su propio camino. Sin embargo, tu gente vio algo en los humanos. Dijiste que algunos dragones pensaban que seríamos buenos aliados. Vimos adaptabilidad. Los humanos pueden prosperar casi en cualquier lugar, aprender casi cualquier cosa, crear lazos con casi cualquier especie. Son flexibles como la mayoría de las especies no lo son. Y tienen una obstinada negativa a aceptar las cosas como son. Siempre buscan mejorarlas o, al menos, cambiarlas. Eso los hace agotadores, pero también valiosos. Roy sonrió. Lo tomaré como un cumplido. Durante los días siguientes, Roy terminó las reparaciones e hizo mejoras. Reforzó el casco con materiales que encontró en los almacenes de la estación. Mejoró los generadores de escudos usando cristales de poder de dragón que amplificaron la potencia 10 veces. Incluso instaló un sistema de camuflaje que combinaba la tecnología de sigilo humana con las habilidades naturales de camuflaje de Sara. La nave se convirtió en algo único, un híbrido perfecto de ingeniería humana y biomecánica de dragón. Ni completamente orgánico ni completamente mecánico, sino algo nuevo, más fuerte que cualquiera de los dos por separado. Sara lo observaba trabajar con fascinación. Tienes un don, Roy. Comprendes los sistemas a un nivel intuitivo. Ves cómo las cosas deben encajar, incluso cuando provienen de fuentes completamente distintas. Eso es raro.
Simplemente pienso en lo que tiene sentido. Los dragones necesitan flexibilidad y velocidad, así que tus naves fluyen como seres vivos. Los humanos necesitamos resistencia y potencia de fuego. Por eso construimos naves robustas y contundentes. Al combinarlas, se obtiene lo mejor de ambos mundos. Es más que eso. Estás construyendo puentes entre especies, entre tecnologías, entre formas de pensar. Eso es lo que los dragones hicieron en el pasado. Eso es lo que la galaxia necesita de nuevo. Roy dejó de trabajar y miró a Zarif. Estaba completamente recuperada, sus escamas brillantes y fuertes, su presencia en su mente cálida y constante. Se habían convertido en algo más que piloto y pasajera, más que dragón y humana. Eran compañeros de una forma que trascendía las especies. ¿Qué hacemos ahora? Podemos escondernos aquí, pero esconderse no es vivir de verdad. Sara se acercó a la ventana que daba a la nebulosa. Sus escamas reflejaban la luz púrpura y azul, haciéndola parecer una aurora viviente. Antes de hibernar, oí rumores de otros dragones que sobrevivieron y se ocultaron como yo. Nunca los busqué por miedo a llamar la atención. Pero ahora contigo, con una nave que puede ocultarse de los escáneres y luchar si es necesario, quizá podamos encontrarlos. Reunirlos. Recordarle a la galaxia que aún existimos. Roy sintió que la emoción le subía al pecho. Una misión de rescate. Encontrar a los supervivientes y darles un lugar seguro. Me gusta. Esta estación podría albergar docenas de dragones si la restauramos por completo. Sería peligroso. Los cosechadores seguirían buscándonos. Podrían surgir otras amenazas. Nos convertiríamos en blancos fáciles. Sí, pero seríamos blancos fáciles con un propósito. Además, ya has demostrado que dragones y humanos trabajan bien juntos. Imagina lo que un grupo entero podría lograr. Dragones aportando energía y movilidad. Humanos aportando ingeniería y tácticas. Podríamos proteger a las especies explotadas. Luchar contra las corporaciones. Mejorar las cosas. Sara se giró para mirarlo, con sus ojos dorados brillantes de esperanza. ¿De verdad crees que podríamos hacerlo? Creo que podemos intentarlo. Eso es lo que hacen los humanos. Intentamos cosas que todos dicen que son imposibles, y a veces lo conseguimos por pura terquedad. Sara emitió un sonido que era risa y música a la vez. Entonces lo intentaremos. Pero Roy, si hacemos esto, tu vida nunca volverá a ser sencilla. Serás un fugitivo para siempre. Perseguido, posiblemente asesinado. ¿Estás seguro? Roy pensó en su pequeño hangar en la estación fronteriza Ion. Su solitaria existencia reparando máquinas averiadas para gente que apenas recordaba su nombre. 5 años sobreviviendo, sin vivir realmente. Luego pensó en las últimas semanas. La emoción del descubrimiento, la adrenalina de la persecución, la satisfacción de construir algo nuevo con Sara, la calidez de tener una amiga que confiaba plenamente en él. Estoy seguro. Vayamos a encontrar a tu gente y mostremos a la galaxia lo que los dragones y los humanos pueden hacer juntos. Pasaron otra semana preparándose. Roy cargó provisiones y equipo. Sara ajustó los sistemas de su nave hasta que sonaron en perfecta armonía. Patch se integró en la computadora de la nave, proporcionando una interfaz de IA capaz de realizar cálculos complejos mientras Roy se centraba en el mantenimiento. Por fin estaban listos. Roy y Sara se encontraban en el hangar, contemplando su nave. Era hermosa, letal, un símbolo de lo que la cooperación entre especies podía lograr. ¿Tienes rumbo?, preguntó Roy. Sara cerró los ojos y extendió sus sentidos mentales, buscando las tenues señales de otros dragones a través de vastas distancias. Tras un instante, señaló una zona del espacio alejada de los sistemas civilizados. Allí, siento algo. Es muy débil, pero está ahí. Otro dragón, quizá más de uno. Roy sonrió y se dirigió a la nave. Patch emitió un pitido de emoción y rodó tras él. Entonces, vámonos.
Tenemos dragones que rescatar y una galaxia que explorar. Despegaron juntos de la estación espacial. Humano y dragón volando hacia un futuro incierto, pero volando juntos. Tras ellos, las luces de la estación permanecían encendidas, un faro para cualquier dragón que pudiera encontrar el camino a casa. Delante, la galaxia aguardaba con todos sus peligros y posibilidades. Roy sintió la presencia de Sara en su mente, cálida y fuerte. Sintió como la nave respondía a su tacto como si tuviera vida propia. Sintió un propósito fluir por sus venas por primera vez en años. Esto era lo que le había faltado. No solo trabajo, sino significado. No solo supervivencia, sino vivir. No solo máquinas que reparar, sino amigos que proteger y una causa por la que valía la pena luchar. Las estrellas se extendían ante ellos, repletas de dragones perdidos esperando ser encontrados y corporaciones que necesitaban aprender que algunas cosas no podían ser cazadas hasta la extinción. No cuando un mecánico humano obstinado y un dragón decidido decidían contraatacar. La voz mental de Sara llenó su mente de calidez y determinación. ¿Listo, compañero? Roy sonrió y aceleró los motores al máximo. Siempre. Vamos a cambiar la galaxia. Y juntos volaron hacia lo desconocido.